gracias, Eva, y muchas gracias a vosotros por estar aquí escuchándome una noche de lunes. Para mí creo que es más de noche que para vosotros. Tengo un poco de vocabulario difícil, que creo que también os lo habrá dado Eva, y el tema del que vengo a hablar para mí es una buena noticia, porque tiene que ver con la mejora o con los avances que se están haciendo para que el lenguaje administrativo, el lenguaje jurídico, sea más accesible o más comprensible a la ciudadanía. Algo que ha evolucionado en los últimos tiempos y es lo que vengo a contaros, ¿vale? Cuando queráis puedo comenzar, si estáis listos. Sí, estamos Bien. listos. Vale. Bueno, pues buenas tardes otra vez, o buenas noches, buenas tardes a todos. Os vengo a contar, os vengo a hablar del lenguaje administrativo. A todos nos ha tocado alguna vez tratar con la administración pública. Y todos estaremos de acuerdo en que no es algo que resulte simpático. En la práctica mayoría de los asuntos nos vemos obligados a tener que rellenar formularios, pagar tasas e impuestos y comunicar detalles de nuestra vida privada que nunca daríamos a un extraño. Para intentar evitar que el sistema burocrático se perciba por la sociedad, por los ciudadanos, como un malvado enemigo con el que descargar nuestra ira cuando nos vemos perjudicados por sus actuaciones, existe un remedio que el sistema genera, y es quitarle la personalidad. Y os pongo un ejemplo. Cuando tratamos con un funcionario de la administración, parece que lo hacemos con la pieza de un engranaje de una compleja máquina y no con una persona como nosotros. ¿Estaréis de acuerdo? ¿Y cómo le quitamos la personalidad? Pues muy fácil. ¿Cómo le quita el sistema la personalidad a la burocracia? Pues modificando elementos que puedan hacerle humano. Y estos elementos, o uno de estos elementos, es el lenguaje. El lenguaje administrativo, estaremos de acuerdo, que es un lenguaje propio, artificial, que está alejado de la sociedad y que es percibido como algo abstracto y confuso. Tenemos que ir, por ejemplo, al diccionario cuando nos encontramos con términos como fedatario, oferente o filiación. Y nos sorprendemos cuando descubrimos que existe un tiempo verbal en español reservado en exclusiva, hoy en día, al lenguaje administrativo. Es el futuro del subjuntivo. Imagino el desconcierto de muchos de vosotros, traductores e intérpretes, que se enfrentan al futuro del subjuntivo. Os voy a leer un pequeño extracto legislativo para que veáis de qué eso estoy hablando. Cito: podrá requerirse a la parte para que preste declaración en sede judicial si fuere necesario. Este si fuere sería el futuro del subjuntivo, futuro hipotético. Es por esto que desde los años 90, en España, 1990, existe un sutil esfuerzo de los legisladores para esclarecer el lenguaje administrativo y poder acercar así al ciudadano a la administración. Vamos a ver un poco una cronología de cómo ha sucedido, cómo va evolucionando esta gesta, ¿vale? Esta batalla contra el lenguaje oscuro. Empezamos por 1978. La Constitución española ya habla en su artículo número 9 del principio de seguridad jurídica. Y fijaros que era confuso, que era ambiguo este artículo, que el propio Tribunal Constitucional, que es el encargado de interpretar la Constitución, tuvo que aclarar en su sentencia 46 de 1990 el concepto al que se refería el artículo. Cito textualmente: la exigencia del artículo 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa. Debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas. Fin de la cita. Y como veis, en sí misma, la sentencia o la redacción de la sentencia es difícil de entender.
Así pues, la primera iniciativa de este mismo año, de 1990, se da con la publicación del Manual de Estilo del Lenguaje Administrativo en España, que sirve de herramienta para el funcionario público a la hora de redactar en términos más comprensibles, más accesibles al ciudadano. Este manual fue el resultado de un proyecto de mejora de la claridad del lenguaje administrativo que integraba responsables de la administración pública y el mundo académico. Más tarde, ya en 2001, se pone negro sobre blanco en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia las buenas intenciones por solucionar este problema. Y proclama esta carta, voy a citar 2 artículos, que el ciudadano tiene derecho a que en las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles. Esto es el lenguaje escrito. El siguiente artículo, el ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible. Esto sería la parte oral. Tenemos por un lado la parte escrita, por otra la parte oral. Más tarde, después de 2001, en 2005 ya, se pone en marcha el Plan de Transparencia Judicial, donde se argumenta que se debe mejorar el lenguaje jurídico utilizado por todos los intervinientes en el proceso, de un lado y de otro, la administración y el ciudadano. Justicia transparente y justicia comprensible era el lema de este plan. En su punto número 7, acerca de la modernización del lenguaje jurídico, nos dice que convendrá conciliar criterios tendentes a desechar fórmulas y expresiones anacrónicas o vacías de contenido. Nos quedamos con desechar fórmulas y expresiones anacrónicas o vacías de contenido. Saltamos a 2009 y el gobierno crea una comisión, la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. Trabajaron de sol a sol durante 1 año y medio juristas, académicos, filólogos, docentes y periodistas. Esta comisión dio a luz un informe y 6 estudios de campo. Y el informe, presentado en su momento por el ministro de Justicia, Francisco Camaño, y por el director de la Real Academia Española, José Manuel Béclua, declaraba así: una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender. Es una frase clave. Y nos daba 2 tipos de recomendaciones. Unas dirigidas a profesionales, repasando los errores gramaticales y de sintaxis más comunes, y otras recomendaciones dirigidas a las instituciones, para que se impulsaran medidas que permitieran acercar el lenguaje jurídico al ciudadano. Desde entonces, solemos encontrar en las páginas web de organismos oficiales en España un breve glosario, un diccionario de conceptos, e incluso se ha llegado al punto de tener que editar, por parte de la Real Academia Española, el Diccionario del Español Jurídico. La institución que peor camino lleva recorrido en este sentido es la Agencia Tributaria, que es la encargada, el organismo encargado de nuestros impuestos. En 2016, el Defensor del Pueblo, que es otra institución, está encargada de la defensa del ciudadano ante los posibles abusos del Estado, este Defensor del Pueblo dio un toque de atención y aconsejó que se multipliquen los esfuerzos para que sus comunicaciones y textos normativos fueran un poco más claros. 5 años después, seguimos esperando. La administración tributaria es la peor en ese sentido. En conclusión, podemos constatar que el Estado está haciendo los deberes, sin prisa, pero sin pausa. Y esta es una buena noticia. Si buscas que una relación, o que la relación entre la administración y la ciudadanía funcione, tienes que fomentar la comunicación. La comunicación clara y fluida, como en cualquier pareja, ¿verdad? Pues en eso estamos ahora. Muchas gracias y
Hasta otra.